Buenas. En esta clase vamos a explicar las dos nociones fundamentales de error que utilizaremos continuamente a lo largo del curso. Comencemos con un ejemplo. Tenemos una rueda, por ejemplo una rueda de bicicleta, cuyo radio es 1,20 m, 1,2 metros, y vamos a calcular, después de 100 vueltas, cuánto ha recorrido esa rueda. Tomamos como aproximación a pi 3,14, que puede ser una buena aproximación, puede ser una mala aproximación, ahora lo veremos. Utilizando este valor de pi, tras 100 vueltas, suponiendo que la rueda tiene una fricción perfecta y no resbala, ha recorrido 2πr, 2 por 3,14 por 1,2, eso es la longitud de la circunferencia de la rueda, por el número de vueltas, 100. Esto nos da un valor de 753,6 metros. Utilizando, repito, como aproximación a pi, el valor 3,14. Esto es un valor válido, inválido, cometemos un error grande, un error pequeño, ¿sirve para algo, no sirve para nada? Vamos a ver. ¿Cuál es el valor de pi exacto? Es 3, 14, 15, 92, 65, 34, etcétera, 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 lo que sea. Si hacemos las cuentas con 2pi por r por el número de vueltas, lo que obtenemos son, en lugar de 753,6, obtenemos 753,982 metros. No está mal, claro que no está mal, porque esta aproximación, a ver, es mala, pero no es tan mala. Dados estos dos valores, fijaos, lo que la rueda ha recorrido, la distancia real, exacta, es esta. 753,982 sin más cifras decimales. Nosotros hemos obtenido un valor aproximado, 753,6. Ahora nos podemos preguntar cuál es el error que hemos cometido al utilizar esta aproximación en lugar de este valor real. Pues no hay más que restar. Bueno, se resta y se toma el valor absoluto de la diferencia. Porque a la hora de calcular errores, los errores siempre se consideran en valor absoluto. ¿Cuál es el error absoluto? Es la diferencia entre la aproximación y el valor real en valor absoluto. 753,982 menos 753,6, valor absoluto, esto nos da 0,3822. Metros, fijaos que estos son metros, estamos restando, lo que obtenemos son metros. En valor absoluto, pero en metros, al fin y al cabo. Bien, este es el error, aproximadamente 38 centímetros. ¿Pero eso es mucho o es poco? ¿Nos hemos equivocado un montón o nos hemos equivocado poco? Siempre uno tiene que recurrir a lo más gráfico. ¿Mucho o poco? ¿Una diferencia de 38 céntimos es mucho o poco? Pues depende, porque si tú lo que quieres es comprar una cajetilla de tabaco y vas a la máquina y te faltan 38 céntimos, tienes un problema. Sin embargo, si tú lo que quieres es comprar un coche de 14.000 euros y te faltan 38 céntimos, pues me imagino que el señor del concesionario te dirá, no pasa nada. Concesionario, no pasa nada. Pero me lo imagino, ¿por qué? Hombre, 38 céntimos de 14.000 es muy poco y de hecho lo puedes decir, me haces una rebaja porque es una oferta, estamos en enero, tal, la feria, lo que sea. ¿Es mucho o es poco? Pues depende de, en realidad, lo que estemos mirando. Eso es lo que llamaremos el error relativo. El error relativo en relación a lo que estoy midiendo. Son 0,3822 metros, pero ¿respecto de cuánto? Respecto de esto, que es lo que estoy midiendo en realidad, el cociente. Y se hace
lo mismo, el valor absoluto, este es el error absoluto que ya no tiene signo, y el valor absoluto de lo que estoy midiendo. Ahora, fijaos, nosotros teníamos un error en metros y estamos dividiendo por la cantidad que estamos mirando, y son metros, ya al dividir no nos quedan unidades, no nos quedan dimensiones. Esta es un valor en lo que diríamos por 1. Si lo multiplicamos por 100 es un porcentaje. El cociente, este cociente nos da 0,0005, que es 5 diez milésimas, o sea, media milésima, es un 0,05%. Prácticamente nada, es un error muy pequeño, exacto. Sí, sí, claro que es un error muy pequeño. 38 centímetros en 3/4 de kilómetro, pues es bastante poco, muy poco. Error absoluto, error relativo. Aquí doy las definiciones precisas. Supongamos que C es el valor exacto que queremos calcular y A es un valor aproximado. En nuestro caso, C es el valor exacto, A es el valor aproximado. ¿Qué es el error absoluto? Es la diferencia entre las dos cantidades y, como veis, me he equivocado. Repito, el error absoluto es la diferencia entre las dos cantidades y el error relativo, está bien que lo corrija aquí, porque así queda más claro. El error relativo es la diferencia entre las dos cantidades en valor absoluto dividido entre la cantidad exacta, entre lo que yo quiero calcular y que teóricamente no sabría. ¿Por qué? Porque el error se mide respecto de la verdad, no se mide respecto de la aproximación. Imaginaos que tú tienes 1.000 euros y viene tu hermano y dice, no, es que en realidad tienes 1.500 euros y por tanto tienes que repartirlo y nos das 750 cada uno. No, perdona. O sea, yo tengo 1.000 y el error que estás cometiendo de 500 euros es respecto de 1.000. Por tanto, yo tengo que dividir, si acaso hay que repartir todo, tengo que dividir 1.000 entre 2, porque si no, estamos aquí haciendo los errores respecto de lo que tú dices. Hombre, no fastidies. Respecto de lo exacto. Como veis, aunque no vamos a entrar en esto, claro, puesto que la cantidad exacta prácticamente nunca la podemos calcular, ese es el problema que tenemos, por eso usamos aproximaciones, lo más que podremos hacer siempre es calcular el error absoluto y el error relativo aproximados. Y lo que interesa es saber, ¿el error que voy a cometer usando esta aproximación va a ser muy grande? Pues no lo sé, pero como mucho va a ser, y siempre va a ser, el error como mucho va a ser una cota superior. Eso es lo que se hace siempre, pero es lo único que se puede hacer. El error absoluto tiene unidades. Estoy restando dos valores que habitualmente tendrán una dimensión, sea una longitud, una temperatura, una carga, lo que sea, tendrá sus unidades. Mientras que el error relativo, estoy dividiendo dos cantidades de las mismas dimensiones, esto no tiene unidades, es un por uno, por unidad. El error relativo no cambia por acumulación, esto es muy interesante. El error relativo, sean 100, sean 1.000, sean 400.000, sea media vuelta, el error relativo que estoy cometiendo aquí no va a cambiar. Esto es un ejercicio muy sencillito que podéis hacer utilizando estas definiciones. El error relativo no cambia por acumulación. Por tanto, este error, 0,05%, es el error, el relativo, es el error que yo cometo en la longitud de la circunferencia de la rueda. Echad la cuenta. Importante también, si la cantidad que quiero calcular es 0, esto no está definido. Respecto de 0 no hay un error relativo. Cuando la cantidad es, además, cercana a 0, uno no utiliza errores relativos. ¿Por qué? Porque el error relativo siempre va a ser muy grande y tampoco sirve para mucho, porque por lo general, cuidado, cuando uno está aproximando una cantidad cercana a 0, en el fondo, ahí ya el error relativo, pues 0,1. Pues, ¿cuál es el error relativo entre 0,1 y 0? No lo sé, porque depende
de cuál sea la dimensión de lo que estoy midiendo, la dimensión en el sentido del tamaño general de lo que estoy midiendo. Por ejemplo, tú quieres saber si el agua de un lago está a 0 grados y mides 0,1. ¿Es eso bueno o es eso malo? Pues depende. Si lo que estás midiendo es la estabilidad de una reacción química que necesita estar a 0 grados o menos, 0,1 ya es mucho. Si lo que estás mirando es la estabilidad de un sistema biológico, la diferencia entre 0 y 0,1 grados muy probablemente sea irrisoria. Entonces, ¿es que es mucho o es poco? Bueno, pues si estás cerca de 0, eres tú el que ya tienes que saber si va a ser mucho o va a ser poco un error de determinadas cantidades. ¿Cerca del 0 absoluto? Pues depende. Si lo que estás haciendo es un experimento de condensados de Bose-Einstein, pues cerca del 0 absoluto tiene que ser muy cerca del 0 absoluto. Si lo que estás haciendo es uno de superconductividad, pues posiblemente unas pequeñas décimas no influyan mucho. Si lo que estás haciendo es un experimento de congelación del hidrógeno, pues eso ya no es tan cercano al 0 absoluto. Bueno, congelación del hidrógeno no sé si se ha conseguido. Bien, en cualquier caso, cerca de 0, eso ya tienes que saber si es mucho o es poco a priori. Depende de la naturaleza de lo que estés midiendo. Esto es todo. Pero esto hay que conocerlo y manejarlo. Tenéis muchos ejercicios resueltos en mi listado de ejercicios, que son todos de este tipo, pero venga, ¿cuál es el error absoluto? ¿Cuál es el error relativo? ¿Cuál es el error absoluto? ¿Cuál es el error relativo? Hago esto, ¿cuál es el error absoluto? ¿Por qué tengo que hacer esto? El ejemplo más claro es el ejercicio más desarrollado o más largo, más pesado, es el de por qué los años bisiestos se calculan cada 4 años, menos cada 100 años, menos cada 400 años. Eso es muy interesante porque es un cálculo de, en el fondo, errores absolutos, luego multiplicaciones, en el fondo es error relativo, pero no porque es error absoluto, y todo por un problema de calendario. Problema muy importante, pero de calendario. Seguimos en la siguiente clase. Gracias por vuestra atención.